Hay gente que se hace famosa, hay gente que nace cerca de la fama. Y luego está Anabel Pantoja, porque Anabel no entró en televisión por una puerta cualquiera. Entró por una puerta donde ponía Familia Pantoja, cuidado que aquí todo acaba en titular. Primero era la sobrina de Isabel Pantoja, la chica que estaba cerca del clan, la que aparecía al lado de una saga que ya venía con música, drama, exclusivas y más tensión que una cena familiar con cámaras. Pero ojo, porque lo interesante no es que Anabel tuviera un apellido conocido. Lo interesante es lo que hizo con ese apellido. Lo cogió, lo mezcló con plató, lo mezcló con redes, lo mezcló con meme, baile, realities, rupturas, viajes, lágrimas, humor y mucha vida diaria. Y acabó construyendo algo muy de esta época, una marca personal. Anabel empezó como personaje secundario del universo Pantoja, pero con el tiempo consiguió algo dificilísimo: que la gente hablara de ella, incluso cuando Isabel Pantoja no estaba en la escena. Y eso, cariño, en el famoseo español no es poca cosa. Para entender a Anabel hay que entrar primero en la casa grande, la casa Pantoja. Anabel Pantoja Bernal nació en Sevilla, el 15 de julio de 1986. Es hija de Bernardo Pantoja y Mercedes Bernal, y es sobrina de Isabel Pantoja. O sea, que antes de aprender a esquivar preguntas ya tenía un apellido que venía con banda sonora. También es prima de Kiko Rivera y de Isa Pantoja. Así que el mapa familiar no era precisamente discreto. En esa familia había música, escenarios, portadas, peleas, reconciliaciones, entrevistas y silencios que duraban menos que un directo de tarde. Y claro, crecer cerca de eso tiene dos caras. Por un lado, abre puertas. Por otro, te coloca una etiqueta en la frente. Porque a Anabel durante mucho tiempo no se la miraba como Anabel, se la miraba como la sobrina. La del clan. La familiar de la pieza pequeña de un tablero enorme. Y aquí está el primer giro. Anabel no intentó borrar esa etiqueta, la usó como entrada. Pero luego, antes de ser colaboradora, Anabel se formó como maquilladora. Y durante una etapa trabajó muy cerca de Isabel Pantoja. Ese detalle es importante, porque Anabel no empezó sentada en un plató con el cartel de famosa en la frente. Empezó más cerca del camerino que del foco, más cerca del backstage que del titular. Pero la televisión tiene una cosa: cuando detecta a alguien que puede dar juego, le pone una silla. Y si esa persona además pertenece al clan Pantoja, la silla viene con foco extra. Anabel fue entrando en programas de Telecinco, mujeres y hombres y viceversa, colaboraciones, comentarios, conexión. Al principio podía parecer que estaba allí por parentesco, pero la permanencia no se compra solo con apellido. Porque en televisión puedes entrar por ser familiar de alguien. Pero si no das contenido, te cambian por otro familiar antes de publicidad. Y Anabel daba algo muy concreto. Daba cercanía, daba reacción, daba naturalidad. Daba ese punto de caos humano que la tele de tarde entiende muy bien. Y entonces llega Sálvame, que no era un programa. Era una lavadora emocional con luces de plató. Sálvame cogía una noticia, la centrifugaba, la convertía en debate y la servía con música dramática. Y ahí Anabel encontró escuela, porque Sálvame enseñaba algo que no se aprende en ningún curso. El tempo televisivo, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo llorar, cuándo levantar y cuándo hacer una frase que al día siguiente ya está recortada en redes. Anabel no era la más dura, no era la más política. No era la que llegaba con el discurso más afilado, pero tenía una cosa potentísima. Parecía una persona real metida en una máquina de espectáculo, y eso conectaba, porque el espectador veía sus contradicciones, sus enfados, sus risas, sus meteduras de pata. Y pensaba, esta chica no está interpretando elegancia de porcelana, está sobreviviendo al directo como puede, y a veces, precisamente por eso, funcionaba. Luego vinieron los realities, y aquí Anabel hizo una cosa muy curiosa, no siempre ganó. De hecho, muchas veces no ganó nada, pero dejó momentos. Y en televisión, a veces un momento vale más que una clasificación. Participó en Supervivientes, entró en Gran Hermano VIP, pasó por el tiempo del descuento. Probó formatos como Solo o Sola, y volvió a Supervivientes en 2022.
El currículum parece una ruta turística por el ecosistema Mediaset. Pero la clave está en otra parte. Annabelle no era una competidora perfecta. Era material narrativo. Si lloraba, se comentaba. Si se enfadaba, se comentaba. Si bailaba, se comentaba. Si se iba pronto, también se comentaba. Hay famosos que necesitan ganar para justificar el paso por un reality. Annabelle no. Annabelle necesitaba dejar una escena. Y escenas, para bien o para mal, dejó unas cuantas. Pero el gran cambio llega cuando el plató se muda al móvil, porque Annabelle entendió algo antes que muchos personajes de televisión. La cámara ya no estaba solo en Telecinco, la cámara estaba en la mano, en Instagram, en TikTok, en las historias, en el baile improvisado, en el viaje, en el desayuno, en el drama contado con filtro bonito. Y ahí Annabelle empezó a crecer como influencer. No desde la perfección de revista, sino desde una mezcla muy suya: humor, cuerpo real, torpeza simpática, look trabajado y sensación de estar contándotelo a ti, como si te mandara un audio larguísimo por WhatsApp. Su salto a redes no fue un añadido, fue una segunda carrera, porque en la tele dependes de que te sienten en una mesa. En redes, la mesa te la montas tú. Y Annabelle se la montó con mantel, foco y enlace de colaboración. Aquí aparece la marca Annabelle, no como una marca fría, no como una famosa distante que baja del Olimpo para venderte una crema. No, Annabelle vendía cercanía, vendía soy así, vendía curvas, vendía drama con eyeliner, vendía brillo pero con zapatilla cerca, y eso en redes funciona, porque el público no solo quiere mirar vidas perfectas, también quiere mirar vidas exageradas, reconocibles y con remate. Annabelle publicó libro, hizo colaboraciones, se movió en moda, belleza, complementos y contenido diario, y convirtió su imagen en una especie de escaparate emocional. Un día risas, otro día lágrimas, otro día viaje, otro día reflexión, y al siguiente, cariño, que la vida moderna también hay que monetizarla. La pregunta ya no era solo, ¿de qué clan viene Annabelle? La pregunta empezó a ser, ¿qué está haciendo Annabelle ahora? Y cuando el público pregunta eso, ya tienes marca. La vida sentimental de Annabelle también ha sido una temporada continua. Y no lo digo por cotillear, lo digo porque su relato público se construyó mucho alrededor de sus cambios personales. Boda, rupturas, nuevas ilusiones, Canarias, Sevilla, familia, pareja, casa, proyectos. Cada etapa parecía venir con decorado nuevo. Y la televisión, que tiene olfato para estas cosas, iba siguiendo el rastro. Porque Annabelle no vivía sus cambios en una esquina tranquila. Los vivía con reporteros, titulares y colaboradores, opinando como si todos tuvieran una llave del salón. Y aquí está una de las sombras del personaje. Cuando haces de tu vida parte de tu marca, la gente empieza a creer que tiene derecho a entrar en todas las habitaciones. Pero una cosa es enseñar parte de tu vida. Y otra muy distinta es que el público crea que la vida entera le pertenece. En noviembre de 2024, Annabelle Pantoja fue madre de Alma, junto a David Rodríguez. Y ese fue un cambio real, no un cambio de plató, no un cambio de programa, un cambio de vida. Durante años, Annabelle había contado mucho de sí misma, sus viajes, sus dudas, sus amores, sus enfados, sus comienzos, pero la maternidad coloca otro límite. Y más todavía cuando una menor entra en una situación delicada. Después del ingreso hospitalario de Alma, varios medios hablaron de un protocolo, una investigación y un enorme ruido mediático alrededor de la familia. Este punto hay que contarlo con cuidado, porque no estamos hablando de una discusión de plató. Estamos hablando de una niña, y cuando hay una menor de por medio, el salseo debe bajar la voz. Annabelle pasó de ser personaje opinable a madre observada, y eso cambia todo, porque el público puede bromear con un reality, puede comentar un look, puede hacer meme de una frase, pero cuando la vida privada toca una zona tan sensible, la pregunta ya no es quién tiene el titular. La pregunta es quién sabe parar. La historia de Annabelle Pantoja tiene luz, tiene humor, tiene adaptación. Tiene una mujer que supo pasar de acompañante del apellido a protagonista de su propio escaparate. Pero también tiene sombra,
porque la marca personal tiene precio. Y cuando tu vida se convierte en contenido, la frontera entre personaje y persona se vuelve finísima. Anabel empezó siendo la sobrina de Isabel Pantoja, pero no se quedó ahí. Se hizo colaboradora, se hizo meme, se hizo influencer, se hizo empresaria de su propia imagen y se hizo un personaje que, gustará más o gustará menos, acabó teniendo vida propia. Quizá por eso funciona tanto su historia, porque Anabel no representa la fama perfecta, representa la fama de ahora, la que se construye entre un plató, un móvil, una bronca, una risa, una promoción y una lágrima subida a historias. Entró como sobrina, pero si seguimos hablando de ella es porque aprendió a ser titular sin pedir permiso al apellido.